En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS Lab en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy exploraremos uno de los temas centrales de la transformación digital, el tema de la desinformación a partir de la adopción de tecnologías emergentes, con énfasis en procesos electorales, para lo cual nos acompaña en esta ocasión Alfredo Velasco. Bienvenido, Alfredo, gracias por participar en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación y un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en Flaxo Radio y que nos ve también a través del podcast. Un gran abrazo desde mi cálida Guayaquil. Gracias por ese abrazo desde la cálida Guayaquil, Alfredo. Bien, Alfredo, nuestro invitado es director de Usuarios Digitales, una organización no gubernamental que trabaja por el libre ejercicio de los derechos humanos en territorio digital, y también es runner amateur, ¿no? Alfredo es economista y tiene un posgrado en marketing, participante y conferencista de varias ediciones del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y eventos similares. Está focalizado en temas de protección de datos personales, privacidad, democracia, desinformación, género e inteligencia artificial. Alfredo también ha sido colaborador de artículos y libros respecto a los derechos humanos en plataformas digitales. Con su organización, Alfredo ha monitoreado el impacto de las nuevas tecnologías en la democracia en varios países desde hace ya más de una década, y desde el 2025 es parte de la alianza Un Voto contra la Desinformación, una alianza que busca o aboga por el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en campañas electorales. Bien, con esa apertura, ¿no es cierto?, con ese abrebocas y la presentación de nuestro invitado especial para este episodio, vamos a arrancar entonces. Bien, Alfredo, la pregunta, digamos, de cajón, la general, pero súper importante, en términos generales, ¿cómo ves tú las afectaciones, el impacto que tiene la desinformación en la democracia? A ver, lo que nosotros hemos monitoreado acá en Ecuador es que finalmente, y respecto a las otras democracias o otros procesos electorales que hemos monitoreado, lo que ha pasado en Ecuador es realmente un hito de lo que se viene en el uso de las nuevas tecnologías para la desinformación en contextos polarizantes, porque recordemos que las elecciones es un contexto polarizante, así como cualquier crisis, una crisis sanitaria, una crisis de desastres naturales. Y lo que nosotros hemos visto es que la cantidad, la calidad y la coordinación en el uso de piezas manipuladas o generadas con inteligencia artificial ha sido abrumadora. No hemos visto en otro proceso democrático algo que se haya desarrollado así. Incluso ni siquiera está en las últimas elecciones de Venezuela a finales del 2024. O sea, lo que nosotros hemos visto aquí, lo que han visto también otros expertos del tema que han venido monitoreando otros procesos, es realmente abrumador. En ese sentido, lo que te diríamos como conclusión personal mía es que finalmente quien ganó las elecciones en Ecuador te diría que es la desinformación, por los temas que han sido mayormente recordados posteriormente al evento electoral.
Sí, y ahí entonces, digamos, en este escenario, ¿no es cierto?, en el cual, según tu posición, ha ganado la desinformación, digamos, ¿cuáles son los principales mecanismos que ustedes han visto a través de los cuales usualmente se generan, se reproducen, se comparten, ¿no es cierto?, estos productos que están desinformando en los procesos electorales de la población. Nosotros hemos detectado 6 vectores de difusión de lo que ha sido la desinformación. Cabe recalcar que nosotros nos hemos focalizado muy puntualmente en el uso de lo que es la inteligencia artificial para generar piezas relacionadas a los candidatos. Con esto aquí quiero decir, o sea, hago un descargo de responsabilidad que pueden existir muchas más piezas que obviamente no estaban en el radar, no eran objeto de análisis de nosotros y que pudieran quedar fuera de este análisis. Pero encontramos 6 vectores de desinformación. El uno que tenía que ver con estas cuentas anómalas, estas cuentas que generalmente se les llama bots o que generalmente son conocidos como troll centers. De ahí tenemos lo que son los medios inauténticos o medios con prácticas inauténticas, estos que aparecen de la noche a la mañana o estos que tienen un sesgo bastante marcado respecto a una postura. Ahí tenemos lo que son los influencers, estas cuentas de personas que son famosas respecto a un determinado tema y que tienen mucha credibilidad, incluso más allá, en algunos casos, de periodistas o de medios de comunicación. Tenemos lo que son los partidistas, obviamente los mismos candidatos, los partidos políticos o sus adherentes. Por otro lado, tenemos las agencias de publicidad, las que tienen esta pauta. Y finalmente tenemos lo que son los medios de comunicación y comunicadores. Pues no, o sea, te estoy hablando un poco en la línea del impacto que pueden tener. Nosotros hicimos incluso una sistematización sobre el tema del impacto, sobre el tema del alcance de cada uno de estos vectores de difusión y que nos ayuda a nosotros a comprender un poco más cómo se ha difundido la desinformación y por otro lado también de qué manera se la pudiera atacar cuando se habla de regularizar. Y aquí entonces, una de las preguntas que todavía quedaba un poco suelta es, ¿cuál es la incidencia que tú ves justamente tiene Es la bastante complejo. Cuando implementación de uno estas tecnologías generalmente se emergentes refiere como a la lo que es IA en inteligencia estos artificial, piensa procesos? en los deepfakes, o sea, estas suplantaciones de identidad, de rostro, clonación de voz. Pero nosotros tenemos una variedad de piezas o elementos en donde la inteligencia artificial se ha hecho uso. O sea, por un lado se hace uso para el tema de creación de noticias, noticias sesgadas y que son utilizadas por agencias noticiosas inauténticas para tratar de meterlas en los medios tradicionales, o sea, en los medios creíbles. Y ha pasado en Ecuador. Por otro lado, también tenemos lo que es la manipulación de los algoritmos y dentro de estos algoritmos también podemos meter lo que son los chatbots de inteligencia artificial. El más famoso que podríamos mencionar, por ejemplo, es Grok. Entonces, nosotros hemos detectado que en Grok ha habido también una manipulación a través de estos vectores de difusión que finalmente terminan generando un contenido sesgado a favor de determinado candidato. El dato clave en transformación digital. A partir del artículo titulado Personalizar las fakes hacia el apocalipsis de la desinformación, del autor Christoph Nering, señala que a partir de experimentos con varios actores, se determinó que el costo de usar un modelo de lenguaje largo para operar un sitio web de noticias falsas totalmente automatizado bajó de los $405 a los $105 en una comparación interanual entre 2023 a 2024. Continuando con el diálogo entonces, Alfredo, y partiendo de esto último, hablamos ya un poco de los mecanismos, ¿no es cierto?, que existen para generar desinformación en los procesos electorales. Me gustaría ver si es que ustedes, me decías que tienen ya algunos resultados, ¿no es cierto?, preliminares de la investigación que se ha hecho, sobre todo a partir del proceso electoral que se llevó a cabo en Ecuador el mes anterior, en abril de 2023.
2025. Entonces, preguntarte justamente un poco por esos resultados y sobre todo pensando en esos resultados enfocados en el tema central de este episodio, que es justamente la adopción de las tecnologías emergentes y cómo éstas están manipulando el escenario electoral. Encontramos datos que no lo habíamos visto nosotros en otros informes. Obviamente porque no se ha hecho en ningún lugar del mundo un análisis tan pormenorizado como lo hemos realizado acá en Ecuador, en alianza con la UPA Media, con la Universidad de San Francisco de Quito, con la UTPL y usuarios digitales, obviamente. Nosotros recolectamos cerca de 200 piezas, están publicadas incluso en nuestra galería de TikTok. Encontramos que no utilizamos nosotros software de terceros, porque realmente esta forma de rankear ya nos ha generado bastantes problemas, porque desconocemos cómo el algoritmo de estos softwares rankean, pues, ¿no? Entonces, o cómo es que encuentran, o sea, no es algo transparente, la famosa caja negra. Y lo que decidimos fue usar los propios buscadores y los propios operadores dentro de los buscadores de cada una de las redes sociales. Usamos TikTok, monitoreamos, mejor dicho, TikTok, Instagram, Facebook y X. Y adicionalmente también los perfiles oficiales de difusión de los canales de Telegram de las candidaturas. En este sentido, la mayor cantidad de información o digamos el buscador que nos arrojó la mayor cantidad de piezas desinformadoras utilizando inteligencia artificial fue TikTok. O sea, TikTok de largo realmente nos presentaba lo que son las piezas que tenían elementos de inteligencia artificial. Aquí cabe recalcar algo, o sea, nosotros tenemos 200 piezas, pero cuando comenzamos a revisar lo que son los filtros de TikTok, creo que todos estamos familiarizados con este tema de filtros que generalmente se utilizan para embellecer o verse un poco más joven o una cuestión por el estilo, pero también se generaron filtros de apoyo a las candidaturas. Estas famosas gafas con RC o famosas gafas con tricolor, o el Novoa abrazándote o el Rafael Correa dándote un beso. En este sentido, solamente los filtros de TikTok generaron más de 110,000 videos, ¿no? Ya estamos hablando de 110,000 videos que tienen elementos de inteligencia artificial solamente en TikTok generados a través de los filtros que nosotros monitoreamos. Solamente monitoreamos 10 filtros. Menos mal, los 10 filtros eran de apoyo, no eran desinformadores, o sea, eran realmente que buscaban un apoyo para cualquiera de las dos candidaturas. Eso ahí nos pareció interesante. Y dentro de las 200 piezas que, digamos, las recolectamos fuera de los filtros de TikTok, también encontramos que la mayoría de piezas eran o de apoyo o de sátira. Mejor dicho, la mayoría de piezas eran de sátira contra los políticos, contra el proceso electoral. Las segundas piezas eran de ataque o de desinformación, y el tercer grupo de piezas era respecto al tema de apoyos a las candidaturas. Insisto, fuera de los filtros de TikTok, que esto aquí de los que monitoreamos, los 10 que monitoreamos, aglutinaban más de 110,000, o sea, como para que se tenga clara la cantidad, la magnitud de la cantidad, fueron generados a través de estos filtros, y el análisis nosotros lo hicimos sobre las 200 piezas que recogimos. Impresionante. Aquí quería hacerte una pregunta porque tú decías, no hay parangón en la región, al menos en procesos electorales previos, que se hayan visto este tipo de experiencias. Y yo estaba recordando que uno de los casos usualmente más sonados ya hace algunos años fue precisamente el uso de deepfakes a partir de otro canal, porque esto es interesante, en el caso ecuatoriano, en estas últimas elecciones se ve que el canal, digamos, preferido, si se quiere, o más usado es TikTok. Y estaba pensando en las elecciones de Brasil, en la primera elección entre Bolsonaro y el representante del PT, en donde justamente el bolsonarismo hizo mucho uso de deepfakes que eran transmitidas en cambio por WhatsApp. Vemos que van variando, ¿no es cierto?, digamos, las plataformas, las redes sociales para ubicar estos mensajes. Y en este contexto, digamos, la idea o una pregunta accesoria sería, ¿ustedes
¿Creen que a partir de estos ejemplos que han visto en este caso específico en las elecciones de abril, se puede generar o están generando ustedes como organización, digamos, recomendaciones a la ciudadanía o a las instituciones encargadas de los procesos para mitigar, ¿no es cierto?, este tipo de procesos desinformativos? Realmente la idea de la alianza nació para generar un documento vinculante que de alguna manera les cree un marco, pues no, siempre perfectible del uso ético de la inteligencia artificial durante las elecciones. Lastimosamente, la autoridad electoral realmente tuvo muchas fallas en el control físico, incluso de la entrega de dádivas, que fue altamente comentado en lo que es redes sociales. O sea, no se diga el uso de lo que es la inteligencia artificial, pues, ¿no? Pero yo te diría que sí hay algo alarmante. En este caso, el candidato actual presidente y que quedó presidente, por ejemplo, publicó una pieza de inteligencia artificial sobre gestores de la paz en la cual realmente desinformaba sobre lo que se planificó de gestores de la paz. O sea, lo que él publicó en su cuenta de X era de motociclistas encapuchados y con armas. Cuando en el plan de trabajo, si uno ve el plan de trabajo de la otra candidata, cuando hablaba de gestores de la paz y cuando vemos otras iniciativas que se refieren a gestores de la paz, como de las Naciones Unidas, es algo totalmente distinto. En este sentido, no te sabría decir de qué manera las autoridades pudieran de alguna manera ejercer un control si también caen en este sentido, pues, ¿no? De mal utilizar lo que es la inteligencia artificial. Y de ahí nosotros hemos lanzado alertas descartando un poco lo que es las autoridades electorales. Vemos al propio candidato que publica desinformación utilizando inteligencia artificial. Vemos pauta de inteligencia artificial, la misma empresa que pautó para un candidato, que pautó para el gobierno, pautaba también piezas manipuladas o sintéticas de lo que es inteligencia artificial. Vemos que existen muchos recursos para estos medios inauténticos. Incluso se habló de un pautaje que recibió decenas de miles de dólares de parte dinero estatal, dinero público, para hacer pauta gubernamental. Entonces, medios de comunicación, ese es otro punto bastante interesante. Nosotros realizamos alertas también para que los medios de comunicación pudieran denunciar las piezas de inteligencia artificial que estaban rodando. Y nosotros detectamos aproximadamente 15 piezas. De esas 15 piezas, solamente 2 periodistas y 2 medios de comunicación se hicieron eco. Digamos que no solamente es a lo mejor culpar a lo que son las autoridades, también como sociedad, también la empresa privada, en este caso como son los medios de comunicación, digamos, también desestimaron este impacto. Y finalmente también tenemos lo que son las plataformas, pues no. Me gustaría hacer mención especial a TikTok, que realmente fue quien más tomó asunto respecto a las alertas que nosotros lanzábamos, pero el resto de plataformas sí realmente no tuvimos, al menos no hubo mayor acción de parte de ellos en el sentido de tratar de frenar la desinformación en las elecciones en Ecuador. ¿Sabías que? Una de las buenas prácticas que recoge el documento titulado Cómo contrarrestar la desinformación electoral, emitido en 2022 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tiene que ver con el rol de las autoridades electorales en la comunicación electoral, sugerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto se vincula con el establecimiento de canales de comunicación con plataformas, medios de comunicación y actores dedicados a procesos de verificación para responder de manera ágil con información contrastada y verídica a la generación de información falsa. Este pequeño segmento hablaba de lo último que tú abordabas, Alfredo, y es por donde quisiera comenzar esta última sección. Y hemos visto, digamos, que existe una alianza justamente que estuvo trabajando en pos de luchar, ¿no es cierto?, contra la desinformación en este proceso electoral. Hemos visto el rol que ha tomado y la postura que ha tomado cada una de las instituciones vinculadas de manera directa e indirecta, ¿no es cierto?, al proceso electoral. La pregunta es entonces, dándole la vuelta un poco, ¿cómo se puede aplicar
o si es que se puede aplicar, ¿no? La inteligencia artificial de manera ética y responsable en el transcurso, ¿no? O a través de estos procesos Puede generar electorales. muchísimos productos del uso de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros hicimos un chatbot para que la gente pudiera preguntar sobre los planes de trabajo. Eso a mí me parece algo obvio, o sea, que lo pudo haber hecho la autoridad electoral, debió haberlo hecho la autoridad electoral. Otro tema que también me hubiera parecido bastante interesante es que se realicen podcasts. Ya se puede realizar un podcast subiendo lo que son documentación, pues, ¿no? Como para que la gente lo pudiera conocer mucho mejor ciertas reglamentaciones de lo que es la autoridad electoral. Y de ahí un sinnúmero de piezas comunicativas que se pudieron utilizar dentro de lo que es la inteligencia artificial. Se puede entrenar inteligencia artificial para detectar discursos de odio, por ejemplo. De realmente escoger y sentarse un poco a analizar este tipo de buenos usos que se le pudiera dar. Pues no, lo que nosotros básicamente dentro de este objeto vinculante que buscábamos era de que al menos los candidatos y los partidos políticos no utilicen la inteligencia artificial para desinformar como efectivamente pasó. O sea, pasó exactamente directamente de las cuentas de ellos, utilizaron para publicar piezas desinformantes. Y ahí, Alfredo, ¿cómo incide aquí la ausencia de la regulación justamente de las redes sociales como parte de los procesos electorales, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las publicidades están regidas por el CNE, incluso medio de procesos electorales, si el gobierno necesita comunicar algún tema no vinculado a campaña, sino a la gestión gubernamental, lo hace previo un permiso, ¿no es cierto?, del CNE en una cuña comercial, por poner un ejemplo. Pero ¿cómo incide el hecho que no exista justamente o las redes sociales queden por fuera de esta regulación? Lo que nosotros planteamos no es un tema de regular redes sociales, sino regular las agencias de publicidad que pautan en redes sociales, regular los medios inauténticos que están en redes sociales, regular los influencers que publican desinformación en redes sociales. O sea, es distinto porque cuando tú hablas de regular redes sociales estás metiendo usuarios como tú y como yo en el mismo saco donde están los influencers que desinforman, donde están los periodistas que hablan cualquier desinformación que les llega, donde están las agencias que ganan millones de dólares a través de pauta de piezas inauténticas desinformadoras. Entonces, digamos, este análisis pormenorizado que nosotros hemos realizado, insisto, o sea, no existe parangón a nivel mundial de la profundidad que se ha realizado y sobre todo de la cantidad de piezas que hemos tenido, la cantidad de estrategias, digamos, porque no solamente son nacionales, sino hay actores transnacionales aquí. O sea, es interesante señalizar eso ahí, que es una industria de la desinformación, donde confluyen no solamente políticos, sino también estamos hablando de influencers, de medios, de agencias de publicidad, de periodistas, de los troll centers. Hablabas hace poco de que un informe decía que el gasto de tener, digamos, medios automatizados a través de inteligencia artificial ha bajado casi 4 veces más. Ahorita en Perú están promocionando, por ejemplo, que tú puedes tener tu propio granja de bots con 200 placas de celulares y te cuesta solamente $250. O sea, es impresionante cómo ha bajado el precio, y esto de aquí lo hace asequible y siguen apostando lastimosamente. Los primeros llamados en vendernos la verdad son los primeros llamados en utilizar este tipo de estrategias desinformadoras, a tal punto que, insisto, o sea, la moraleja, o digamos, si es que me lo pides en un pequeño resumen de cómo nosotros vimos este proceso electoral, es que te diría yo que la desinformación fue la que ganó las elecciones en estas elecciones en Ecuador 2025, elecciones presidenciales. Bien, gracias Alfredo por tus apreciaciones. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos.
y ser parte de esta gran comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides en seguirnos en nuestras cuentas de laboratorio, en las redes sociales, y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por el espacio y hasta la próxima.